Recordemos de que es la primera vez que se está progresivamente hablando de la implementación de una investigación preliminar en contra de un presidente de la República en funciones. Y al ser la primera vez que ello sucede, digamos, las medidas jurídicas que tome la Fiscalía, como así la defensa, son medidas que no tienen precedentes. Finalmente, en el Poder Judicial de esta tutela de derecho que planteó la defensa del presidente Pedro Castillo para lograr sacar al jefe de Estado de toda investigación fiscal que el fiscal Pablo Sánchez viene impulsando en su contra, al haber considerado que tiene mucho que responder sobre los casos de presunta corrupción que se perpetraron con la participación de Juan Silva Villegas, Samir Villaverde, Fray Vázquez, sobrino del presidente, Bruno Pacheco, Carolyn López Arredondo, entre otras personas más. Así es. Y bueno, ya es conocido el argumento del abogado Benji Espinosa, que se acoge a lo que dice la Carta Magna, artículo 126, que un presidente no puede ser acusado y por ende, según lo que interpreta el letrado, tampoco podría ser investigado. A ver, solamente una pequeña frase, dice: para interpretar la Constitución no puede dejarse de lado los límites establecidos. 117. Me corrijo con el artículo. Vamos a darle pase ahora a nuestro invitado Andy Carrión, el abogado penalista, para que nos pueda dar una lectura desde su expertise sobre lo que pasó el día de hoy en la audiencia del presidente Castillo. Señor Carrión, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Muy buenos días, muy buenas noches, Francisca y Pedro. En efecto, ¿no? Lo que podemos apreciar en la audiencia del día de hoy es de que la defensa de Pedro Castillo, a través de un recurso de tutela de derechos, ha solicitado la nulidad de la investigación que sigue la Fiscalía de la Nación en contra del presidente Castillo. Para ello, ha recurrido al artículo 117 de la Constitución, en el sentido de que no habilita en la Carta Magna de que una fiscalía, en este caso la Fiscalía de la Nación, pueda durante su mandato investigarlo por un delito que no está consignado en la Constitución política, como el de tráfico de influencias, colusión y el de organización criminal, por los cuales al día de hoy la Fiscalía ha abierto investigación en contra del presidente de la República, y al ser esta investigación inconstitucional y no haber habilitado la Constitución competencialmente a la Fiscalía de la Nación para investigar al presidente de la República durante su mandato, debería de declararse nula esta investigación. Eso es lo que ha propuesto el día de hoy la defensa del presidente Castillo. Sin embargo, doctor Carrión, un poco leyendo lo que menciona precisamente la Constitución respecto a la prohibición de acusación a un presidente en funciones, ¿se cumple la condición que exige en estos momentos la defensa del jefe de Estado, el abogado Benji Espinosa? Que, por ejemplo, al no estar considerándose dentro de los presuntos delitos perpetrados por el presidente, enmarcados en la Constitución, no tendría que ser investigado también, porque él no está impidiendo las elecciones. Él no está cometiendo ningún acto que la Constitución alcanza para que él pueda ser acusado. Y por lo tanto, si no puede ser acusado, tampoco puede ser investigado. ¿Puede darse ese tipo de interpretación constitucional? Ese es el kit del asunto de la discusión sostenida el día de hoy, Pedro, como bien lo acabas de resumir. El kit y el objeto de discusión el día de hoy es saber si los límites de la Constitución se concentran precisamente en el ámbito de la acusación, si este término implica que el presidente pueda ser únicamente investigado durante o al terminar su mandato, o si el ámbito de la acusación implicaría que el presidente pueda eventualmente ser investigado preliminarmente. Ya, doctor Carrión, le quiero poner un poco más de contexto para hacer pedagogía legal con los oyentes y televidentes de Exitosa. Artículo 117 de la Constitución, la que tanto se está discutiendo en estos momentos. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en las causas previstos artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Esos cuatro puntos no están incluidos dentro de la investigación del fiscal Pablo Sánchez sobre el presidente Pedro Castillo. Entonces, la defensa del presidente dice: si esos 4 puntos que dice la Constitución
no son materia de investigación actual, entonces tampoco se lo puede iniciar ninguna investigación vigente por tema de tráfico de influencias, colusión, el tema de organización criminal. ¿Esta lectura es correcta o es una distorsión de la interpretación de la Constitución que hace la defensa del presidente Castillo? Esa es una forma de interpretar la Constitución, la que ha propuesto la defensa el día de hoy, a partir de los precedentes en las actuaciones fiscales en gobiernos anteriores. Esto se ampara en una tradición que han seguido los fiscales de la nación, como por ejemplo el presidente Ollantumala, Alejandro Toledo y otros, en los cuales la Fiscalía de la Nación, en atención a este artículo que acabas de leer minuciosamente, han visto por conveniente de que un presidente no puede ser investigado por otro delito durante su mandato que no esté incluido dentro de los 4 que acabas de leer. Entonces, esa es la lectura que ha hecho la defensa durante el día de hoy. Y no obstante, debemos también interpretar la Constitución de una forma distinta, en el entendido de que la fiscal, por ejemplo, Zoraida Ábalos, avanzó dio un paso más allá en la interpretación de la Constitución y dijo, bueno, está bien, el presidente de la República no puede ser acusado, pero sí se le puede abrir una investigación durante su mandato que debe de ser suspendida hasta que el presidente culmine su mandato y después sí seguir con la investigación. Lo que ha hecho actualmente el fiscal Pablo Sánchez y que ha motivado la audiencia del día de hoy es decir, bueno, no necesariamente debe de ser suspendida la investigación por un delito que no está constituido dentro del artículo 117 y que sí, en efecto, no solo se le puede abrir investigación, sino también implementar la investigación preliminar hasta que, podamos en algún momento pasar a la etapa y con una acusación, y ahí sí estaría impedido la Fiscalía de la Nación de continuar con la acusación, sino hasta que el presidente culmine su mandato. Es decir, esta interpretación que se ha venido dando actualmente es una interpretación ya que viene analíticamente ampliando los espectros de interpretación de la Constitución y no hacerla tan restringida, como hasta el día de hoy se ha interpretado, sino un poco extensiva, a efectos de que también por la gravedad de los hechos, como ha sostenido el día de hoy el fiscal en la audiencia, pueda también investigarse al presidente de la República y así recabar de manera inmediata aquellos indicios que no podrían hacerse al esperar todos estos años a que el presidente de la República culmine su mandato. Señor Carrión, yo comprendo lo que dice la Carta Magna, pero quiero un poco repasar el panorama político. Tenemos a 2 aspirantes, una la conocemos, Carolyn López, Samir Villaverde, y otro que está protegido, ¿no? Otro que simplemente se le califica con un número, que están diciendo de que efectivamente existió una organización criminal desde el MTC, que el presidente podría ser el cabecilla. Incluso se habla que le han entregado dinero al presidente Pedro Castillo. Y por otro lado tenemos el día viernes la reprogramación de cuando el presidente va a ser testigo, justamente, y va a encontrarse con el fiscal Pablo Sánchez. Yo me pregunto, ¿es esta audiencia de tutela de derechos que ha ocurrido el día de hoy, cuándo tendrá un veredicto final? Porque esta respuesta se espera mientras el país entero quiere conocer lo que pasa y no quiere que estos hechos se queden impunes. De acuerdo a la norma, ahora juez supremo debería de emitir su resolución en el término de 48 horas. Eso es lo que dice la norma. No obstante, en el ámbito de la tradición jurídica podemos esperar todavía, no solamente 48 horas, sino 3, 4 o 5 días hasta conocer los resultados propios de lo que el juez haya decidido. Y eso naturalmente impide por ahora de que se puedan seguir implementando las medidas de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, más aún cuando la defensa ha pedido la reprogramación de las diligencias sujeto a la decisión final que vaya a tomar el juez supremo a partir de la audiencia del día de hoy. O sea que el presidente Pedro Castillo puede faltar el día viernes 17, porque todavía no sale la resolución. Esa ya será una de las medidas que vea por conveniente o no tomar la defensa legal del presidente, porque recordemos de que es la primera vez que se está progresivamente hablando
de la implementación de una investigación preliminar en contra de un presidente de la República en funciones. Y al ser la primera vez que ello sucede, digamos, las medidas jurídicas que tome la Fiscalía, como así la defensa, son medidas que no tienen precedente. Y por tanto, interpretativamente veamos si es que la Fiscalía de la Nación sigue insistiendo en que el presidente, por ejemplo, vaya a declarar, o si va también la Fiscalía de la Nación a esperar hasta que decida el juez en su oportunidad si es que anula o no esta investigación. Y además, un tema importante, esta decisión recién se tomaría en una primera instancia, porque también en los recursos de tutela, que se ha discutido el día de hoy, cabe la posibilidad de una apelación. Y esa apelación no sería de una implementación inmediata, sino tomarían algunas semanas hasta que esto sea finalmente visto por una instancia superior. Pero, doctor Carrión, en los últimos días han surgido más elementos de prueba que tiene la Fiscalía que corroboran incluso la supuesta participación del presidente en direccionamiento de licitaciones a favor de consorcios chinos. Hay diálogos, corroboración de información, reuniones coincidentes de encuentros sostenidos por el presidente Pedro Castillo con el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, que luego de esas reuniones se gestaban licitaciones o adjudicaciones a favor de esos consorcios chinos. Coincidencias que tienen que ser investigadas y corroboradas. Y además con todo lo relatado por Samir Villaverde, que menciona que directamente Palacio de Gobierno también direccionaba ciertas obras. Entonces, con todos estos elementos que estamos conociendo, la defensa del presidente no quiere que se lo investigue. Pero el juez que vio el día de hoy la tutela de derecho puede fallar bajo un criterio de razonabilidad. O sea, he dicho en otro sentido, el juez puede fallar bajo un sentido de interés público, doctor Carrión, que no deja de ser legal, por cierto. Puede aplicar un criterio de sentido de interés público para que le dé la razón a la Fiscalía. Esos fueron algunos de los argumentos, los que mencionas, Pedro, que esgrimió el día de hoy la Fiscalía en la audiencia, bajo dos elementos importantísimos, ¿no? La gravedad de los hechos que se le imputa a un presidente en funciones, y como bien mencionaste, no solamente de haber cometido el delito de colusión o tráfico de influencias, sino el hecho de pertenecer, y ahí viene la imputación gravísima, a una organización criminal. Y en segundo lugar, la urgencia de que se implementen las medidas de investigación durante su mandato y no al culminar este. Veamos si es que, en atención a estos argumentos esgrimidos, el juez supremo decide de que sí, por esta ocasión ameritan realizar una interpretación extensiva de la Constitución, o si más bien se sigue manteniendo en la interpretación tradicional restrictiva que se dio hasta el día de hoy. En las manos del juez está esa decisión, y es evidente de que ameritan, al menos con todo lo que hemos oído hoy en la audiencia, que en efecto el presidente deba de ser investigado, porque primero son graves los delitos que se le imputan, y segundo, que no puede esta investigación por los graves hechos que se le imputan circunscribirse todavía a que el presidente culmine sus funciones, porque ya sería inoficioso actuar algunos elementos de investigación cuando él culmine su mandato, cuando más bien amerita una investigación célere que pueda incluso proteger los elementos de convicción que necesitan ahora mismo ser recabados por la Fiscalía. Y esto que ha presentado la Comisión de Fiscalización del Congreso, de que el presidente ha pasado de calidad de testigo a investigado, ¿tiene algún peso legal o simplemente se queda en el fuero político? Porque recordemos de que ellos lo vienen invitando, vienen buscando tender puentes para que el presidente declare, pero hasta el momento los ignora, ¿no? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Influye algo en la investigación? Es un frente paralelo. Sí, Katiuska, como bien lo acabas de señalar, este es un frente paralelo que se le acaba de abrir al presidente de la República, que no necesariamente tiene relación con lo que el día de hoy se ha discutido en la audiencia y con la investigación que sigue la Fiscalía de la Nación en contra del presidente. Pero lo grave de la situación, es decir, de que pase en el Congreso en situación de investigado, es de que el Congreso de la República, que tiene mayoría opositora, podría utilizar esta investigación que ellos mismos acaban de abrir en contra del presidente al incluirla en la misma como un elemento de incapacidad moral, y eso podría meritar de que destituyan en su oportunidad al presidente de la República, no bajo las consideraciones jurídicas que se están visualizando y discutiendo el día de hoy en la Fiscalía, sino a través
ya de otro elemento jurídico que también recoge la Constitución, como la incapacidad moral. Pero ¿puede el presidente no responder ante el Congreso de la República porque el caso ya se está ventilando en el Ministerio Público? Bueno, el presidente, si es que en su oportunidad el Congreso de la República ve por conveniente no solo incluirlo en la investigación, sino también ya acusarlo y digamos, implementar el proceso de antejuicio político, lo que tendría que hacer, tal como sucedió en su oportunidad con el presidente Pablo Kuczynski, sería defenderse en el propio Congreso de la República. Puede el presidente no asistir a ese pleno, pero sí tendría que enviar a su abogado porque la Constitución le obliga a ello, independientemente de la investigación fiscal que él mismo ahora mismo se encuentra afrontando. Ya, pero doctor Carrión, yo quiero referirme como un hecho similar a lo de Martín Vizcarra, cuando el Congreso lo estaba citando para que declare por investigaciones en su contra y el expresidente aseveraba que no va a responder porque ya ese tema se viene ventilando en el Ministerio Público. El jefe de Estado o un presidente, para no personalizar con el tema de Pedro Castillo o Martín Vizcarra, un presidente de la República ¿tiene alguna medida coercitiva en su contra que lo obligue a responder una investigación parlamentaria, sino él, su defensa legal? La Constitución no provee una medida coercitiva en contra del presidente de la República, pero sí le da la potestad al Congreso de la República de, a pesar de la renuencia de asistir o de presentarse al Congreso de la República, los congresistas puedan continuar con este proceso de acusación y de implementación de la incapacidad moral permanente. En el caso de Martín Vizcarra, como bien señalaste, Pedro, omitió o tuvo la renuencia de no asistir, pero finalmente tuvo que enviar a su abogado para que se pueda defenderse en el Congreso de la República. Solo para cerrar, señor Carrión, el presidente Pedro Castillo, bueno, su defensa legal, ¿tienen otro recurso, tienen otro organismo, otro instituto? Otra instancia. Instancia para que puedan evitar ser investigados? Siempre existe la posibilidad de recurrir al Poder Judicial. Miren ustedes, el día de hoy, por ejemplo, a través de una medida cautelar y con el recurso de amparo, impidió, por ejemplo, un juez, el Congreso de la República continúe con la elección o el procedimiento de elección del defensor del pueblo. También en el propio Poder Judicial está habilitada la vía de cualquier ciudadano y también incluso el presidente de la República para que la defensa pueda acudir ante el Poder Judicial, interponer una acción de amparo y a través de una cautelar impedir que no solamente sea procesado en el ámbito constitucional, es decir, en el ámbito del Congreso de la República, sino también en la misma Fiscalía de la Nación. Y además es una medida que adelantó su propia defensa del presidente de la República, que está dentro de aquellas que ellos mismos están estudiando, de no resultarles positiva este recurso de tutela de derechos. Y doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa.